Hola pitagóricos, ¿cómo están? Bienvenidos al triángulo de Jos. El día de hoy lo que vamos a hacer es calcular mentalmente porcentajes y vamos a utilizar aquellos porcentajes que son muchísimo más comunes y básicos, como todos aquellos que son múltiplos de 10 o de 5. Recuerda que un porcentaje lo podemos expresar como fracción simplificada, fracción decimal y número decimal. Y esto ya lo hemos trabajado en un video anterior. Ahora, nosotros vamos a calcular el 10% y el 1% de la misma cantidad. Vamos a utilizar ahorita únicamente cantidades con dinero. Tenemos 675 pesos. Si yo deseo calcular el 10% de 675 pesos, lo que tengo que hacer es dividir 675 entre 10. Y lo voy a hacer recorriendo el punto decimal que está en el dinero, recorriéndolo una posición a la izquierda. Eso significa que me va a quedar como 67 pesos con 50 centavos. Es decir, el 10% de 675 pesos es 67 pesos con 50 centavos. Ahora calculemos el 1% de esa misma cantidad. Yo lo que tengo que hacer es dividir 675 entre 100. ¿Por qué? Porque es el 1%. Coloco el punto decimal donde corresponde y ahora lo recorro dos posiciones a la izquierda y me va a quedar como 6 pesos con 75 centavos. No olvides que para dividir entre 10 se recorre el punto decimal a la izquierda una posición y cuando divides entre 100 lo recorremos dos posiciones. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí 90 pesos y de estos 90 pesos le voy a calcular el 10%, es decir, voy a dividir 90 pesos entre 10. ¿Cómo lo voy a hacer? Recorriendo el punto decimal una posición a la izquierda y me va a quedar que el 10% de 90 pesos son 9 pesos. Me va a quedar 9.0, pero recuerda que no hay decimales, entonces lo voy a dejar como 9 pesos. Ahora, el 1% de esos 90 pesos también. Tenemos que son 90 entre 100, recorriendo el punto decimal, dos posiciones a la izquierda, y me va a quedar como .90, es decir, 90 centavos. Y lo voy a dejar de la siguiente forma, eliminando el 0 de los decimales que está a la derecha. No olvides cómo recorrer el punto cuando dividimos entre 10 y entre 100. Ahora veamos el 50% y el 5% de la misma cantidad. Tenemos aquí 350 pesos, es una cantidad aleatoria. Ahora, recuerda que el 50% de cualquier cantidad o de cualquier entero implica dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque es la mitad. Por lo tanto, el 50% de 350 es 175. Al dividirlo, aquí lo voy indicando. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando calculamos el 5% de 350. Como todo tiene que ser mental, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el 10%. Es decir, el 10% de 350 me va a dar como resultado 35 pesos. Ahora, como yo tengo el interés de calcular el 5%, lo que voy a hacer es calcular la mitad de 35. Es decir, 35 entre 2 y me va a dar como resultado 17 pesos con 50 centavos. Todos estos procedimientos los tenemos que practicar para que lo podamos hacer de manera mental sin estar registrando o usando calculadora. Ahora, tenemos aquí que calcular el 25% de 260 pesos. ¿Cómo lo hacemos? Primero, voy a pensar en que el 25% es la cuarta parte de cualquier entero, en este caso la cuarta parte de 260 pesos, es decir, 260 entre 4 me va a dar como resultado 65 pesos. Pero si este procedimiento sigue siendo más complejo, lo que hago es lo siguiente. Primero calculo el 10% de 260, que me va a dar como resultado 26. Ahora, la mitad del 10%, es decir, la mitad de 26 son 13 pesos. Es decir, el 5% de 260 son 13 pesos. Pero como yo necesito el 25%, lo que voy a hacer es sumar 26 pesos, que son el 10%, más otros 26, que son el 10%, más 13 pesos, que son el otro 5%, me va a dar como resultado 65 pesos. Eso significa que
el 25% de 260 pesos son 65 pesos. Ahora, vamos a practicar lo aprendido. Vamos a utilizar kilómetros. 10% de 654 kilómetros. Recorre el punto y me va a dar 65.4 kilómetros. 50% de 384 kilogramos es la mitad. Eso significa que son 192 kilogramos. 15% de 240 metros. Lo que hago es calcular el 10%, que son 24 metros. Después la mitad del 10%, que son la mitad de 24, que es 12. Y lo que vamos a hacer es sumarlos, 24 metros más 12 metros, me va a dar como resultado 36 metros. No olvides lo importante que es hacer esta práctica para que tú te vayas habituando y calcules mentalmente porcentajes como los que acabamos de revisar. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Pitagóricos, no olviden suscribirse, denle la campanita, denle like. Hasta la próxima.